Nos bendicen esta noche, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia, Hebreos capítulo 4. La semana pasada terminamos de ver el verso 13. Una vez más, ¿verdad? Donde podemos ver que hay una advertencia, ¿verdad? Que nada queda oculto a los ojos de Dios. Estuvimos hablando precisamente acerca de cómo la palabra de Dios es viva, es eficaz, cómo es más cortante, cómo en ella podemos realmente entender que el Señor descubre todo el pecado del hombre, descubre toda su naturaleza, nuestras intenciones del corazón, nuestra mente, cómo el Señor sabe todo acerca de nosotros. Y entonces aquí la advertencia, ¿verdad? Bueno, verso 12 y 13 del capítulo 4 dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios, todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y a Él es a quien rendimos cuentas. Gracias, hermano. Y entonces, quedándonos con esa advertencia, también recordamos la invitación del descanso, ¿verdad? Que está disponible, el verso 6, así que el descanso de Dios está disponible para la gente para que la gente entre. Y aquí es donde siempre el Señor apela, hermanos, a la voluntad del hombre, es decir, siempre nos da el derecho a escoger, a elegir. Es un regalo que Él puso en nosotros, el libre albedrío o la libre decisión, y es algo que el Señor no tuerce, no obliga, sino que en realidad pone en nosotros la decisión si queremos entrar al descanso, y también pone la advertencia, ¿verdad? Si no lo hacemos. Entonces, como ha venido escribiendo el autor de la carta a los Hebreos, vemos cómo él empieza a utilizar el ejemplo de Israel, cómo Israel no escuchó a Dios, cómo el Señor sigue invitándonos hoy, y entonces, como no hay nada oculto a los ojos de Dios, entra este verso 14, que es un hermoso aliento, hermanos. Fíjense cómo termina el verso 13. No hay nada oculto a los ojos de Dios, todo está desnudo, expuesto ante sus ojos, y a Él es a quien rendimos cuentas. Es una advertencia, ¿verdad? Es como decir, ni creas que puedes ocultar a Dios tus intenciones, tus pensamientos, tus actitudes, tus deseos, tus voluntades. Por lo tanto, empieza el verso 14. Por lo tanto, hermanos, es una frase que conecta las ideas, ¿verdad? O sea, quédese con esta idea: nada puedo ocultar a Dios, todo lo sabe de mí. Por lo tanto, dice, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, estamos en el verso 14, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más la necesitamos. En pocas palabras, aquí el escritor de Hebreos quiere decirnos esto, ¿verdad? En el capítulo 4, verso 13, nos dice: nada está oculto a los ojos de Dios. Verso 14. Por lo tanto, ¿qué? Por lo tanto, hermanos, ¿verdad? Ya que tenemos el gran sumo sacerdote, nos pide dos cosas. En el verso 14 es aferrarse, y luego en el verso 16 es acerquémonos. Por lo tanto,
aferrémonos y acerquémonos al trono de la gracia. O sea, si Dios ya conoce todo sobre ti, ¿por qué no te rindes a Él? Si Dios ya conoce lo más oscuro, lo más negro de tu corazón y tus pensamientos, y aún así te ama, aún así quiso enviar a su Hijo por ti, aférrate a la fe que Él ha puesto y acércate a Él. Hay muchas personas, hermanos, que precisamente como no hay el entendimiento de la gracia y la misericordia de Dios de la manera correcta, hay muchas personas que piensan o creen que el Señor no las va a perdonar, que el Señor no puede limpiar los pecados que ellos tienen, que el Señor los va a rechazar porque las personas los han rechazado, iglesias los han rechazado. Entonces entra este concepto, ¿verdad?, de decir, no, Dios no va a poder ayudarme, Dios no va a poder salvarme. Bienvenidos. Y entonces, amados, el escritor de Hebreos, ¿verdad?, dice, hey, si no hay nada que esté oculto a los ojos de Dios, todos tus pecados, Él los conoce y aún así te ama, aférrate a Él y acércate a Él. Es decir, ya el Señor ya demostró que a pesar de que te conoce, Él no se espanta con tu pecado, Él no se espanta con tus pensamientos. No le agradan y los va a juzgar si no te arrepientes. Pero el Señor, hermanos, ¿qué le puede sorprender a Dios? ¿Qué le podría sorprender a Dios? Que no sepa de ti y de mí. Nada. Nada le sorprende a Dios, porque Él lo conoce todo. Entonces, aquí es donde utiliza, ¿verdad?, esta frase, por lo tanto, ya que Dios conoce todo sobre ti, acércate, ¿verdad?, y aférrate a Él. Él es nuestro sumo sacerdote. Vamos aquí a su hojita, página 33, el sumo sacerdocio de Jesús. El escritor de Hebreos, amados, no solamente nos comparte exhortaciones y advertencias, ya hemos visto varias, ¿verdad? Cuando escuchen hoy la voz de Dios, no endurezcan su corazón, ¿verdad? Advertencia. Asegúrense de hacer todo lo posible por entrar al descanso que Dios ofrece. Advertencia, exhortación. Pero no nada más son exhortaciones. Ahora también hay grandes doctrinas de aliento como esta, de ánimo a nuestra fe. Anteriormente Jesús ya fue presentado como misericordioso y fiel sumo sacerdote. Esto en el capítulo 2, verso 17. Ahí vimos nada más un poquito, ¿verdad? Pero mire, dice así. Verso 16, capítulo 2, verso 16. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso. Ya aquí en el capítulo 2, ya nos presentan a Jesús como un fiel y misericordioso sumo sacerdote. Ahora, en este capítulo 4, verso 14 en adelante, es desde el capítulo 4, 14 hasta el 5, 10, va a hablar de todo el sumo sacerdocio de Jesucristo. Y aquí es donde entonces, hermanos, ahora se nos muestra cómo a través de Él, a través de Cristo, podemos recibir toda la fuerza que necesitamos para mantener la profesión a la que hemos sido llamados por el Padre Celestial. Fíjese, dice, por lo tanto, verso 14, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. En la Reina Valera dice, guardemos nuestra profesión a la que hemos sido llamados. ¿A qué hemos sido llamados por parte de Dios, hermanos? Recuerden la predicación del Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo primero que el Señor Jesucristo predicó? Yo se los he dicho muchas veces. Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Somos llamados al arrepentimiento, a vivir arrepentidos. ¿Qué otro llamamiento el Señor Jesús nos hace? A las personas que sanaba les decía esto: vete y no peques más. O sea, apartados del mal, apartados del pecado, o sea, a la santificación. ¿Qué otro llamado
tenemos de parte del Señor Jesús. El domingo lo vimos. El que se acuerde, ahorita le van a servir plato doble de pozole. ¿Qué otro llamado tenemos? El domingo lo vimos. Buenas tardes, adelante. El servir, hermanos. Son llamados que tenemos, pero en realidad podemos resumirlo en uno: guardar la fe. Guardar la fe. Hemos sido llamados a confesar que Jesús es el Hijo de Dios y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Si nosotros queremos guardar la confesión, la profesión de creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos, tenemos que, a través de ese gran sumo sacerdote, lograrlo. No hay una manera en que tú puedas estar firme en la fe, en el camino de Dios, si no es a través de Cristo Jesús. Muchos lo quieren hacer a través de religión. Acuérdate que la religión es el conjunto de reglas, normas que pone, ¿verdad?, un sistema de ordenanzas en donde si tú cumples esas leyes, esas reglas, entonces tú recibes o eres, ¿verdad?, recipiente de los dones o los regalos de Dios. O sea, la religión es, si tú te bautizas, si tú vienes a misa o al culto, si tú das a los pobres, si tú te confiesas, si tú haces buenas obras, eso es religión. Muchos quieren aferrarse a Dios por medio de la religión, no se puede. Muchos se quieren aferrar a Dios por medio de un nombre. Llámale apóstol, falso apóstol, un profeta, un ministro, un pastor, un padre, tampoco. Llámale a través de una organización. Llámale una denominación que bautista, que testigos de Jehová, que mormones. No, hermanos, es nada más a través de quién. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, aferrémonos a lo que creemos. Es a través de Cristo la única manera en que tú puedes aferrarte a lo que realmente te ha llamado Dios. Si no es a través de Cristo, hermanos, va a ser a través de algo que no es el sumo sacerdocio. Acuérdate cuál es la función de un sacerdote. Es interceder. Sacerdocio. ¿Qué es el sacerdocio? Es interceder entre Dios y el hombre. Como te digo, muchos quieren usar como sacerdocio la religión. Quieren usar la tradición. Quieren usar una persona. Pero es solo a través, ¿verdad?, de Jesús. Organización, sí, o sea. El sacerdote es el que intercede por nosotros. Entonces, si quieres aferrarte, si quieres ser fiel hasta el final, ser fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida, el que guarda mi palabra, si queremos aferrarnos a lo que creemos, hermanos, tiene que ser a través de Jesucristo. Nada más. No se puede de otra manera. Y aquí es donde somos invitados, ¿verdad? Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. A ningún sacerdote, hermanos, del Antiguo Testamento se le nombra de esta forma, gran sumo sacerdote. A todos se les decía sumo sacerdote, nada más, sumo sacerdote, Aarón y los hijos de Aarón, ¿verdad? Pero a Jesús se le dice gran sumo sacerdote. Y aquí podemos ver algo muy hermoso, fíjense. Esto de gran sumo sacerdote indica la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio de la tribu de Leví o de Aarón. Mientras que el sacerdote del Antiguo Testamento entraba al lugar santísimo una vez al año, y aquí vamos nada más a recordar, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes lo saben, hay otros que no. Imagínense que están viendo por arriba, están viendo ustedes el único templo
que tenía el pueblo de Israel. Se dividía en dos partes, lugar santo y lugar santísimo. Sí, aquí está la entrada. Aquí había unas mesas donde se ponía pan. Había candelabros o la famosa menorá, ¿verdad? Que es como un candelabro, ¿cómo más se le puede llamar? De luz, ¿verdad? Aquí había un altar donde se quemaba incienso. Este era un gran velo, un telón muy grande, hermanos, muy grueso, que separaba, ¿verdad?, el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, ¿verdad?, donde estaba guardado los 10 mandamientos, estaba guardado la vara de Aarón y un recipiente con maná. Una vez, bueno, aquí entraban todos los días al lugar santo los sacerdotes y los sumos sacerdotes y los levitas. Podían entrar aquí a cambiar los panes, a cambiar y prender el incienso, a cambiar el aceite y prender las lámparas. Aquí entraban al lugar santo continuamente. Pero al lugar santísimo, solo una vez al año, solamente el sumo sacerdote entraba. Primero ese sumo sacerdote tenía que pedir perdón por sus propios pecados, tenía que hacer un sacrificio por sus propios pecados para después, hermanos, entrar una vez al año al lugar santísimo y derramar un poco de sangre del sacrificio en la tapa, ¿verdad?, del arca del pacto. Una sola vez entraba al lugar santísimo. Ahora, el escritor de Hebreos, aquí en el verso 14, nos dice que Jesús, el Hijo de Dios, entró al cielo. O sea, no entró nada más al lugar santísimo, sino que entró y se quedó para siempre. Este sumo sacerdote entraba, hacía la labor y ¿qué? Se salía, y otra vez todo el año, hermanos, nadie podía entrar. Entonces, una sola vez al año el sumo sacerdote podía interceder. ¿Por quién? Por mí. Pero Cristo Jesús, hermanos, logró, ¿verdad?, romper el velo. ¿Se acuerdan que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, en ese momento dice que en el templo se rompió el velo de arriba hacia abajo, no se rompió de abajo hacia arriba? Es muy importante decir eso. Cualquiera lo hubiera podido empezar a romper de abajo hacia arriba, pero dice que se rompió de arriba hacia abajo. Abrió, ¿verdad? Abrió, hermanos, el acceso a la presencia de Dios para siempre, a través de Él. Ya no tenemos que nosotros buscar un sumo sacerdote, la religión, la tradición, una persona, sino que ahora a través de Cristo, hermanos, Él quitó el velo, entró al cielo y está en la presencia de Dios intercediendo por nosotros cada día. Por eso, amados, el sumo sacerdocio de Jesucristo es un gran sumo sacerdocio. Cristo, hermanos, subió al cielo y entró al mismo trono de Dios y está sentado en el trono. No nada más está, ¿verdad?, frente a Dios, sino está sentado en el trono. Por lo tanto, la superioridad del sacerdocio de Jesús, los creyentes, ¿verdad?, de los hebreos, los judíos, se les exhorta a mantenerse firmes en su confesión de fe. Nosotros no vivimos esto, nosotros nunca como gentiles fuimos y llevamos corderitos para que fueran sacrificados, o becerros o ofrendas. Nunca fuimos a Jerusalén, hermanos. No conocemos nosotros esa tradición y religión que tenían el pueblo judío con el sumo sacerdote y como por miles, por cientos de años lo habían hecho. De repente el Señor Jesús, ¡pum!, dice, ya no es necesario sacrificar corderos, palomitas, terneros, ¿verdad?, porque yo soy el sacrificio. Entonces los judíos de repente pero lo hemos hecho cientos de años. Por 1500 años hemos hecho esto, 1500 años. 1500 veces entró un sumo sacerdote, hermanos, aquí. ¿Cómo ya no? Y aquí es donde lo está explicando y los está exhortando, porque acuérdense que los primeros cristianos eran judíos. Les está diciendo,
Tenemos un gran sumo sacerdote, ya no necesitas a los hijos de Aarón. Y él no entró al lugar santísimo, él entró al cielo, al trono de Dios. Ya no se vuelvan ¿a qué? A la religión, ya no se vuelvan a la tradición, ya no confíen en la persona. Ahora nada más es el gran sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Aquí es donde podemos notar tres cosas, hermanos, en este verso. Uno, el escritor dice que es hijo de Dios Jesús, por eso es grande, no porque es sumo sacerdote. Dos, el sacerdocio de Jesús es mayor porque es divino, no nada más es por medio de un hombre. Y tercero, el Señor Jesús no nada más entró al lugar santo, sino que traspasó los cielos. Ningún sumo sacerdote, hermanos, había podido hacer eso. Por eso Jesús es el gran sumo sacerdote. Y ya que tenemos un gran sumo sacerdote, hermanos, el énfasis, o sea, lo que quiere apuntar, ¿verdad?, el escritor de Hebreos, recae en el término gran. Antes había habido sumos sacerdotes, pero nunca había sido nombrado un gran sumo sacerdote. Y aquí, ¿verdad?, lo que él está resaltando es gran. Y esta palabra, hermanos, también la utiliza más adelante, gran. Ahí en Hebreos 10:21 dice, dado que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, la vuelve a utilizar. Y luego también en Hebreos 13:20 dice, ya que tenemos un gran pastor de las ovejas. O sea, el gran lo utiliza varias veces el escritor de Hebreos para decir que Jesús es superior a todo sumo sacerdote y a todo pastor. Es decir, nadie puede igualarse a él. Aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Le repito nuevamente, no solamente la iglesia tradicional o las religiones están haciendo de los hombres un vicario. ¿Qué es un vicario? Un representante con toda la autoridad, todo el poder por parte de alguien. La Iglesia Católica nombra al Papa en turno como el vicario de Cristo. O sea, es prácticamente, es como si el Señor le dijera, nomás a un solo hombre, tú y nada más tú eres mi único representante en la tierra. Todos tienen que, ¿qué? Escucharte a ti. Inclinarte. Lo que tú digas es ley. Ahora los falsos apóstoles también, hermanos, en las iglesias cristianas, también se autodenominan, ¿verdad? Que Dios les revela y les habla a ellos. Y te tienes que sujetar a ellos. Y la unción de ellos, ¿de qué? Te cubre. Entonces, aquí es donde el escritor de Hebreos dice, hey, ya que tenemos un gran sumo sacerdote, ya que tenemos un gran pastor de las ovejas, es decir, hermanos, nadie iguala a la obra redentora de Jesucristo. Aquí es donde Él es el gran sumo sacerdote y no es nada más alguien que entraba aquí al lugar santo y al lugar santísimo y salpicaba un poco de sangre, ¿verdad?, para que los pecados del pueblo fueran quitados, sino que Él ha traspasado los cielos. Hermanos, ¿quién ha traspasado los cielos? ¿Quién? Ningún hombre, o sea, ni Moisés, ni Aarón, ni Adán, ni el rey David, nadie. Solamente Jesús es el que ha traspasado los cielos. Y no se refiere aquí al cielo, ¿verdad?, que nosotros vemos. Se está refiriendo a donde mora Dios. El sumo sacerdote judío, hermanos, entraba al santuario del templo una vez al año por un breve momento. Se encontraba delante de la presencia de Dios. Pero en contraste, Jesús entró a los cielos y está siempre en la presencia de Dios. Él ha sido resucitado entre los muertos, ha ascendido al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Él ha penetrado los cielos, ha sido exaltado sobre los cielos. Dice que por lo tanto Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, que no hay nadie más grande ni en los cielos, ni en qué, ni en la tierra. Entonces notamos, hermanos, que Él es majestuoso en su poder, en su gloria, por ser el Hijo de Dios, humano
y divino. Damos vuelta. Y aquí es donde se pone la cosa un poquito más, no quiero decir contradictoria, pero es donde muchos no entienden bien cómo Jesús puede ser un sumo sacerdote que comprende nuestras debilidades, pues si Él es Dios. Y Dios no puede ser tentado, hermanos. Entienda esto, Dios no tiene debilidades. A Dios no le hace nada cosquillas, nada, nada. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él no puede pecar, Él no puede caer en tentación. De Él no nace el mal, hermanos. Es algo que no entendemos, pero aquí los siguientes versos que vamos a ver dice que Él es un gran sumo sacerdote que nos comprende, nos entiende, porque pasó por todas las tentaciones, pero sin pecado. Y aquí uno dice, a ver, espérate, pero pues si Él es Dios, o sea, ¿qué chiste tiene? Y aquí es donde Jesús, hermanos, como gran sumo sacerdote, se destaca, o sea, es diferente sobre todos los sumos sacerdotes terrenales o humanos, no solamente porque es Dios. Debemos recordar que también fue 100% hombre cuando vino a esta tierra. Y aquí es tu fe, mi hermano. Tu fe tiene que creer esto, aunque no lo entiendas, yo no lo entiendo. Yo no puedo entender cómo Jesús en carne podía ser humano 100%. Pero lo creo. Lo creo. Y aquí es donde tú tienes que creer, hermanos, que Jesús, hermanos, fue 100% hombre. Siempre la idea incorrecta era 50% hombre y 50% Dios. Así como que antes era, no, pues es que Jesús era 50% hombre y 50% Dios. Por eso pudo contra el pecado y contra los demonios y contra la muerte. No, hermanos, no. Esto está completa y erróneamente mal. No es así. Es él mismo, el término que más utilizó Jesús para referirse a sí mismo, no se decía el Hijo de Dios. ¿Cómo se decía él a sí mismo? Hijo de hombre. Hijo de hombre. Él decía, yo soy 100% hijo de hombre y soy 100% hijo de Dios. Ahí es donde, ¡pum!, se nos vuela no podemos comprenderlo. 100% Dios y 100% hombre. ¿Cómo? Por fe, hermanos, creemos eso. Y así es, porque es lo que viene. Aquí, de modo que al ser el 100% hombre, hermanos, puede compartir los problemas, las tentaciones del hombre, ya que Él mismo soportó todas las pruebas que nosotros podamos atravesar, pero permaneció firme en ellas y ahora traspasó los cielos hasta el mismo trono de Dios. En Él, hermanos, su pueblo, tenemos un gran aliento para poder preservar la fe. O sea, es decir, si Él como hombre venció la tentación, yo, como hombre o mujer, ¿verdad? Por medio de Él, venceré la tentación. Por eso le digo que es a través de Él. A través de Él. Yo jamás pude dejar de tomar por mi propia cuenta. Nunca, hermanos, lo intenté muchas veces. No pude. ¿Hasta cuándo? Hasta que le rogué al Señor, me arrepentí. Fue una noche muy larga, yo la puedo recordar muy bien. Y yo me propuse y dije, Señor, yo no voy a volver a agarrar una sola cerveza, pero tú quítame el deseo, Señor, que yo no puedo. Y fue la única manera. A través de Él, hermanos, del hombre que venció a la tentación, yo, hombre, puedo vencer la tentación. Pero no es a través nada más de creer en Él, es a través de Él.
Y a través de Él quiere decir hacer y vivir lo que Él me dice. Hacer y vivir lo que su palabra me dice. Conocer y estar en su voluntad. Eso es lo que muchos cristianos no entienden, hermanos. No es el saber, es el vivir. Lo que realmente va a lograr que Cristo Jesús venza el pecado y la tentación en tu vida. No eres tú, no es que vengas todos los servicios que tengamos, estudios, que sirvas, que des. No, eso es parte o debe ser resultado. Pero si no, hermanos, es a través de Cristo. Si no te entregas y te rindes a Él, no puedes vencer la tentación. No puedes vencer al mal. Las tentaciones que sufrimos, hermanos, nos llegan de acuerdo a la capacidad con que podemos soportarlas. El ojo cuidadoso de Dios, acuérdense, nada está oculto, ¿qué? A los ojos de Dios. Nada. Bueno, como nada está oculto al ojo de Dios, el ojo cuidadoso de Dios está siempre sobre nosotros, hermanos, para que no caigamos. No podemos culpar jamás a Dios por los pecados y las tentaciones que nosotros tenemos. Dice que Dios no tienta a nadie y que Él no puede ser tentado. O sea, en pocas palabras, la tentación es diferente al pecado. La tentación, hermanos, y ahí se los puse, el domingo va a estar en el diccionario bíblico, es el impulso y deseo de hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios. Impulso y deseo, ¿ok? ¿Qué es el pecado, hermanos? El resultado de la tentación. ¿Sí? Yo tengo un impulso y un deseo de querer hacerme rico a cualquier costa. Si tengo que matar, si tengo que mentir, si tengo que transear, si tengo que humillar a la gente, el impulso y el deseo. O sea, la tentación a, llámale sexual, llámale un vicio, llámale violencia, cualquier impulso y deseo que va en contra de la voluntad de Dios, es el impulso y deseo. Ay, no, yo quisiera ahorita. Ese es un impulso y deseo. Si realmente lo tumbas y le das, ¿verdad?, una arrastrada, ese es el pecado. Tuviste el impulso y deseo. Esa es la tentación. Pero, si a través de Cristo, hermanos, rindes ese impulso y deseo, no, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Le dejas a Cristo, Señor, perdona a ese hombre, a esa mujer que, ay, Señor, quiero ahorita ahorcarlo, pero, Señor, lo voy a dejar a ti, Señor. Ah, venciste la tentación, o sea, no dejaste que el impulso y el deseo se convirtieran ¿en qué? En pecado. Así aplícala a cualquier cosa, hermanos, que tengamos. 1 Corintios 10:13, ahí está resaltado en rojo. Léalo conmigo, dice: las tentaciones que enfrentan en su vida, dice el apóstol Pablo, no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Dice el Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Ok, fíjate bien. La tentación no se resiste, hermanos. ¿Sí? No, nada más son las que estaban ahí. Sí. No malentienda. La tentación se huye de la tentación. Se resiste al diablo.
pero la tentación se debe huir. La tentación no la debemos de resistir. ¿Por qué? Porque es un impulso y un deseo que viene de la carne. Y si en algo estamos seguros es que nosotros no podemos controlar nuestra carne. Si yo me quedo ahí resistiendo la tentación, voy a caer. De la tentación se huye. Por eso dice, el Señor les dará una ¿qué? Una salida. El mayor y claro ejemplo de ello, siempre ponemos este ejemplo porque es un ejemplo muy claro, yo creo por eso el Señor Jesús lo incluye en la Biblia. En Génesis, en la vida de José, hermanos, usted sabe que el deseo sexual es un deseo natural muy bueno que Dios puso en hombres y mujeres. Es santo. Lo malo es cuando quebramos la ley de Dios y lo llevamos a cabo fuera de. La jefa o la esposa del jefe de José era un esclavo, dice que era una mujer muy bella y que le echó el ojo a José porque José era un joven muy guapo, muy inteligente, más o menos así como yo. Perdón la modestia. Y esta mujer dice que todos los días lo acosaba, hermanos, y le decía, acuéstate conmigo. Dice que todos los días le decía eso. Y yo te puedo decir que fea no era la mujer, porque era la esposa del jefe de la guardia del faraón. De seguro era una mujer muy bella. Llegó el día, él siempre la rechazaba. Yo creo que ni se le acercaba, hermanos, él. Porque ya sabía lo que le iba a decir esta mujer. Dice que un día ella planeó, hermanos, y mandó a todos sus siervos fuera de la casa, para que estuviera la casa sola, y llamó a José, y ella estaba desnuda en la recámara. Cuando José vino, dice que le rogó, acuéstate conmigo. José, hermanos, dice que ella lo agarra, ¿verdad?, de las ropas, yo creo ya para aventarlo a la cama, y José dice, hermanos, que corre, huye. Porque le temblaban las patitas y a José se le calentó la cabeza. Si se hubiera quedado, hermanos, José se hubiera metido, ¿verdad?, con la esposa de su jefe. Pero ¿qué hace José? José no se queda. Ay, mujer, ya te dije que yo soy un hijo de Dios. Yo soy santo y busco la santidad. Y yo no quiero nada contigo, mujer. No, hermanos, dice que dejó la ropa, dejó que la mujer se quedara con la ropa y él corrió, hermanos. ¿Por qué? Porque la tentación son impulsos y deseos que vienen de nuestra carne muy fuertes, que si no huimos de ellos, hermanos, vamos a caer. Por eso Dios dice que el Señor no permitirá que atravesemos una tentación que no tenga salida. Porque acuérdense que la tentación no viene de Dios. La tentación siempre viene ¿de quién? Del enemigo y de nuestra propia carne. No le eche toda la culpa a Satanás, porque Satanás no puede estar en todo lugar, no te puede tentar a ti y a mí al mismo tiempo. No. Somos tentados de nuestros propios impulsos y deseos que salen de nuestra carne. Pero aquí el ojo cuidadoso de Dios, ¿qué hace? El Señor siempre va a permitirnos una salida. ¿Cuál es esa salida? Por eso tú tienes que conocer, dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, en la oración de Filipenses capítulo 1, verso 9 en adelante. Dice, quiero que conozcan en el conocimiento y el entendimiento de la persona de Jesucristo. ¿Por qué, hermanos, el Señor quiere que nos juntemos y siempre estemos estudiando la palabra, leyendo la palabra, memorizando la palabra? Porque es a través del conocimiento y entendimiento de quién es Él y cómo el Señor puede y cómo venció a este mundo, que es la única manera que tú lo vas a poder hacer, imitando a Cristo, conociendo sus pensamientos, conociendo sus acciones, conociendo sus actitudes, conociendo lo que Él hizo con los demás cuando enfrentó las tentaciones y pruebas que tú y yo enfrentamos. Pero si tú no sabes y no conoces la vida del Señor Jesucristo, si no conoces su voluntad, ¿cómo vas a poder tener la salida para huir de la tentación? No se puede. No se puede, amados. Es a través de Cristo la salida. Amados, nosotros sin embargo nunca seremos capaces
de conocer, de sondear, o sea, de poder entender, hermanos, la profundidad de las tentaciones que Cristo sufrió. Muchos creen que porque Él era Dios, pues las tentaciones le hicieron cosquillas. No, hermanos, Él era puro 100%, santo, limpio. Yo creo que para Jesús, hermanos, eran más impactantes las tentaciones que para nosotros. Porque nosotros ya conocemos el pecado. Nosotros hemos vivido en pecado. Dice el apóstol Pablo, nos enorgullecíamos del pecado que teníamos. Hombre, yo tengo 3 viejas. Las 3 son mías. Sí. Hombre, poco, sí. Y las golpeo y las arrastro. Hasta me enorgullezco, ¿verdad? No, de veras, o sea, no se enorgullecen. No, hombre, yo me puedo tomar 3 botellas y no me pasa nada. No, hombre, ir a leche a aquel y me lo transié y aquí traigo la lana. O sea, nos enorgullecíamos del pecado, hermanos. Cristo Jesús jamás mintió, hermanos. Jamás maldijo a nadie. Jamás tuvo un deseo rencoroso de venganza. Jamás le deseó mal a nadie. Y que Él fuera tentado, hermanos, era más impactante que ser tentados tú y yo, porque tú y yo hemos vivido en pecado, Él no, jamás. Entonces, en realidad, hermanos, para el Señor Jesús era como hombre, era, por decirlo así, más sorprendente las tentaciones que Él sufrió. Pero sin embargo, hermanos, Él soportó la profundidad y el poder de cada tentación. Mira, yo te puedo asegurar, porque la palabra de Dios lo comenta. Yo te dije, Satanás no puede estar en todo lugar, ni los demonios. Aquí puede haber demonios, pero no son los mismos demonios que hay allá en México. Ellos no son omnipotentes, omnipresentes, omniscientes. Pero yo te aseguro que Satanás siempre estuvo cerquita de Jesús mientras Jesús fue hombre. Desde el principio, hermanos, acuérdate, lo quería matar por medio del rey Herodes, ¿te acuerdas? Quería exterminarlo, hermanos, a toda costa. Satanás tuvo a los fariseos, los enredó, hermanos. Es más, a mismo Judas, dice que Satanás entró en Judas y Judas fue y lo traicionó. O sea, Satanás estuvo ahí cerquita del Señor Jesús siempre, tentándolo, queriéndolo hacer caer. Y aquí es donde tú y yo tenemos que entender, hermanos, quien más conoce las tentaciones, hermanos, todas y cada una de ellas, es Cristo Jesús. A Él no lo tentó un diablío, chamuquío, demonío como a ti y a mí. A Él lo tentaba el padre de la mentira, Satanás. Hermanos, Satanás es tan astuto, no sabio, no confunda, tan astuto, que con las mismas escrituras trató de engañar al Señor Jesús, hermanos. Hey, tírate desde aquí lo más alto, porque Dios ha dicho que tu pie no tropezará en piedra, Él enviará a sus ángeles para que te cuiden. O sea, Satanás, hermanos, utilizaba las mismas profecías. ¿Para qué? Muéstrate delante de los hombres que tú eres un hijo de Dios. No, hombre, hermanos, o sea, Satanás en realidad, digo, es muy astuto, pero es más grande nuestro Dios. Es más sabio, más puro nuestro Jesús, nuestro sumo sacerdote. Y aquí es donde podemos confiar plenamente, hermanos, que Él venció toda tentación, y toda tentación Él pasó, no hay una. Por eso digo, Dios me perdone, hermanos, y Dios me corrija si estoy mal. Yo creo que el Señor Jesús enfermó. Podemos sacar 2 lógicas de esto, o sea, es decir, ¿cómo el Señor Jesús puede llevar consuelo al enfermo si Él no se enfermó? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Él fue traicionado, Él sufrió hambre, sufrió ansiedad, temor, abandono, racismo, fue extranjero a fuercita, se tuvo que ir a Egipto para que no lo mataran, lloró amargamente, hermanos,
perdió seres queridos a los cuales él profundamente tuvo ese duelo. O sea, fue tentado por Satanás con el poder, con el dinero, con la gloria. Su propio pueblo lo rechazó. Todos los sentimientos que usted y yo podamos haber tenido. Casi yo puedo estar seguro que Satanás también le puso mujeres al Señor Jesús enfrente. O sea, es decir, si el Señor Jesús pasó por todas las tentaciones, muy posiblemente también tuvo un tiempo de enfermedad, porque de esa manera el enfermo puede confiar en que el Señor Jesús también, ¿verdad?, sufrió en su cuerpo físico, no nada más los golpes, sino algún tipo de enfermedad. Pero vuelvo a repetir, hermanos, no viene en la Biblia, no diga, el pastor dijo que Jesús enfermó. No, fíjese bien lo que le estoy diciendo. Estoy diciendo que el Señor me corrija, me dé entendimiento, me sepa guiar un poquito mejor, nada más en ese aspecto, en donde Él soportó toda tentación, hermanos, hasta de dormirse. Alex también soportó. Duérmete, hijo, yo no tengo problemas con ello, yo sé que vienes cansado, no te preocupes, lo importante es que estés aquí y que escuches. Aquí es donde Él venció, hermanos, y es el único que ha podido vencer. Nadie ha podido vencer las tentaciones, nadie, ni nuestras santas abuelitas, ¿verdad? Tampoco. Y aquí es donde entonces, a través del sacerdocio de Cristo, hermanos, yo puedo vencer la tentación, porque Él ya venció toda tentación. ¿Es Jesús, hermanos, capaz de compadecerse de nosotros en nuestras tentaciones? Debido a su naturaleza sin pecado, hermanos, la mente de Cristo, le digo, percibió más agudamente que nosotros, que somos débiles, toda forma de tentación. Y esto no solo durante su ministerio terrenal, sino también durante su servicio como sumo sacerdote exaltado. Fíjese cómo inclusive hasta el momento de la cruz, hermanos, el Señor Jesús está ahí sufriendo el dolor tremendo físico, sufriendo el dolor emocional, que Él no quería ser abandonado, Él no quería sentir la muerte en Él. Lo vemos, ¿verdad?, cuando dice, Padre, si en ti está que yo pase de largo esta copa. Todos esos sentimientos con el Señor Jesús, ahí está Él, hermanos, en la cruz. Y luego, fíjense la tentación. Bájate, ¿no eres hijo de Dios? ¿No sanaste tú a muchos? ¿No levantaste muertos? Bájate y demuéstranos que eres hijo de Dios. Qué tentación, hermanos, tan más grande, tan más grande. Oye, ¿qué había de malo que el Señor Jesús dijera, para mostrarles que yo soy hijo de Dios, plas, plas, y flotar ahí? ¿Es pecado? El problema era que Él había dicho, a esto he venido, a dar mi vida, a que se cumpla la escritura. He venido, ¿verdad?, a morir, he venido a rescatar al perdido, he venido a pagar, ¿verdad?, el precio del pecado. Él fue tentado, hermanos, hasta el último instante de su vida, como tú y yo vamos a ser tentados hasta el último instante de tu vida. Aunque tengas 99 años y estés ahí, ¿verdad?, en la cama, ahí vas a ser tentado por Satanás. Y aquí es donde tienes que entender que es nada más a través del sumo sacerdocio de Cristo que vas a vencer. Amén. Amados, Él es capaz de ayudarnos a los que somos tentados, porque Él venció toda tentación. El Señor anticipa las tentaciones, o sea, como Él no hay nada oculto, Él nos deja saber antes que vengan las tentaciones. El Señor por eso dice, no te juntes con necios, porque vas a caer como los necios. Dice, no veas el vino cuando rojea, porque, ¿verdad?, vas a querer echártela bien fría cuando esté el calor a todo lo que da. No veas, ¿verdad?, inmoralidad, porque vas a desear en tu corazón un hombre o una mujer. O sea, el Señor nos anticipa, o sea, se adelanta a la tentación para que nosotros estemos alertas. Y si acaso somos tentados, entonces siempre recordarnos que tú vas a poder satisfacer las tentaciones de dos maneras: por medio de Jesús o por medio de tu carne. Cualquier tentación, cualquiera. Llámale el pecado que tú quieras.
¿Lo puede satisfacer Cristo o lo puedes satisfacer tú a través de la carne? Eso es lo que dice aquí el Señor. Él te va a dar la salida para que puedas resistir. Y entonces aquí es, cada vez que seas tentado, ¿verdad? Recuerda que el Señor ya venció y tú puedes vencer a través de Él. Amén. Por lo tanto, hermanos, verso 16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Qué palabras tan alentadoras, hermanos. Acérquense con confianza. Es como cuando vas a la casa, ¿verdad? De un amigo y te dice, estás en tu casa, ya sabes. Bueno, y te quita los zapatos, ¿verdad? O sea, es diferente entrar a una casa donde sabes que no eres bienvenido y se siente muy diferente, ¿verdad? O sea, a entrar a un lugar donde tú puedes entrar con toda confianza. No nada más dice el autor de Hebreos, acerquémonos, dice acerquémonos con toda confianza, amados. Son muchas las veces, hermanos, que a lo largo de su carta, ¿verdad? Aquí en Hebreos, el escritor nos exhorta a los lectores, pero en este versículo en particular tiene una palabra especial para nosotros. Esta ocasión, él no exhorta a los creyentes a rectificar su modo de vivir, abandonen el pecado, huyan, ¿verdad? No, nos habla de ir en oración a Dios y nos insta, o sea, nos anima a hacerlo con confianza. Acércate. ¿Cómo te puedes acercar a Dios, hermanos? A través de la oración. La oración es el medio de gracia, tan sencillo, pero tan difícil de vivir diariamente. La oración es el medio, ¿verdad?, donde el Espíritu de Dios se llena en mi vida, ¿verdad? Donde yo me humillo ante el Señor, donde yo reconozco que no le estoy hablando a un psicólogo, que no le estoy hablando a un doctor, a un consejero, no le estoy hablando a mi amigo, a mi padre para que me dé un consejo. ¿Le estoy hablando a quién? Al Señor. Y confío y creo que Él escucha mi oración porque Él es mi gran sumo sacerdote. Y entonces la oración, hermanos, es el medio que por fe yo entro al trono de la gracia de Dios. Aquí este altar, digo que era el altar del incienso, se quemaba el humito, hermanos, y llenaba, ¿verdad?, de un aroma todo lo que es el lugar santo, pero también el lugar santísimo. Esto indica que aunque el incienso físicamente no entraba al lugar santísimo, en su espíritu, en su humo, sí entraba. Aunque tú y yo estamos hoy aquí en la tierra, nuestras oraciones, dice el libro de Apocalipsis, que son, ¿verdad?, como el incienso que sube delante del trono de Dios. Entonces, una vida sin oración es una vida sin comunión con Cristo. Podemos servir mucho, conocer mucho, cantar mucho, dar mucho, asistir mucho a las reuniones, pero si no llevo una vida de oración, no puedo estar cerca del trono de Dios. Y no estoy hablando, hermanos, que tienes que orar 5 horas diariamente. Estoy hablando de una vida de oración con el Señor, sincera, donde entiendes la necesidad que tienes de Él y por eso le buscas, le oras, le clamas, le agradeces para que Él, ¿verdad?, te dé de su fuerza y puedas vivir en esta vida de la fe. La confianza en Jesús, hermanos, porque dice que entremos confiadamente. La confianza en Jesús como gran sumo sacerdote debe estar basada en el propio ministerio terrenal que llevó a cabo. Jesús no vivió como Dios en la tierra, fue completamente humano y por lo tanto entiende nuestras debilidades y nuestras tentaciones. O sea, mi confianza en Jesús está que cuando yo le oro, yo confío que Él ya atravesó lo que yo estoy, ¿qué?, atravesando. Y entonces Él me va a dar la salida. Aquí es donde mi confianza está puesta en Él, porque entiendo que Él como hombre sufrió lo que yo sufrí, mas sin embargo Él llegó ante la presencia de Dios y entonces yo puedo llegar a través de Él a la presencia de Dios, porque entiende mis debilidades, entiende mis tentaciones. Además Jesús mismo, hermanos, experimentó debilidades y tentaciones. Al comienzo de su ministerio Él fue tentado por Satanás.
Luego tuvo que enfrentar sed, fatiga, traición, burla, desprecio, racismo, insultos. A lo largo de su ministerio humano, sus 30 y tantos años que estuvo el Señor, hermanos, estuvo sufriendo como tú y como yo. Jesús es totalmente conocedor de la naturaleza humana. Nada en la experiencia humana le es ajeno. O sea, Él conoce todas las emociones, conoce todas las situaciones, circunstancias, tentaciones, debilidades que tú y yo tenemos, hermanos. Nada de la experiencia humana es ajeno, porque Él mismo la ha sufrido, Él ha sido tentado intensamente como nosotros. Pero la confianza nuestra en Él está basada en la siguiente frase: sin pecado. Esa frase, hermanos, sin pecado, solo es aplicable a Jesús, el Hijo del Hombre. ¿A quién más falsamente se le aplica esta frase, hermanos, aquí en la tierra? Un rezo muy conocido: a María. A María sin pecado concebido. Si María fuera sin pecado concebido, entonces Jesús queda descartado como el gran sumo sacerdote y María podría ser nuestra intercesora. Pero al único que en la Biblia se le llama sin pecado, hermanos, es a Jesucristo. Nada más. ¿Por qué? Porque he ahí la diferencia. Todo sumo sacerdote, hermanos, cometió pecado y tenían que purificarse antes. Jesús, como no cometió pecado, Él no se tuvo que purificar y por eso Él pudo romper la barrera y entrar al lugar santo, entrar a los cielos y sentarse al trono de Dios. Por eso esta frase es la que nos debe dar toda la confianza: sin pecado. Sin pecado. Ahora, reforzando lo que le digo yo a María, vamos a... Sí, nos dicen, Ave María, sin pecado concebido, ruega por nosotros los pecadores. Vamos a Mateo. Creo que en Mateo es donde se encuentra el Magnificat o el canto de María, cuando... Creo, si no va a estar en Lucas. Lucas, ok. Sí, Lucas capítulo 1, versos 46 en adelante. María visita a su prima Elizabeth, la que es madre de Juan el Bautista, ¿verdad? Se saludan y Elizabeth le dice a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre, dice Elizabeth. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. María responde con esta canción: oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. ¿Sabes lo que acaba de declarar María? Mi Salvador. ¿Sabes qué acaba de decir María con esa frase? Soy pecadora y necesito un Salvador. Fíjense bien. Oh, cuánto alaba mi alma a mi Señor, cuánto mi espíritu se alegra de mi Salvador. María misma, hermanas, reconoce que tenía pecado. Entonces aquí la frase sin pecado, al único que se le aplica realmente en la palabra, ¿es a quién? Al Señor Jesucristo. Amamos a nuestra hermana María y tal como nosotros, ella también necesitó de su propio Hijo, hermanos, quien es su propio Padre de ella y su propio Señor y Salvador, para poder llegar al trono de Dios. Aquí es donde entonces, hermanos, la confianza está en esa frase: sin pecado.
Al acercarnos día a día al trono de Dios, hermanos, podemos recibir misericordia y gracia, porque dice, acerquémonos y recibiremos, ¿qué? Misericordia, y encontraremos la gracia que nos va a ayudar cuando más lo necesitamos. Y aquí es donde vamos a recibir misericordia y gracia. El hombre necesita misericordia por el fracaso en el pasado. Como somos pecadores, hermanos, y ya pecamos, necesitamos misericordia. ¿Qué es la misericordia? Que el Señor no nos da lo que merecemos. ¿Qué merecemos? La paga del pecado es muerte. Ok. Vamos a recibir misericordia para el pasado, pero vamos a recibir la gracia, hermanos, que necesitamos para el hoy. ¿Qué es la gracia? La gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. Fíjate, la dádiva, sí. La misericordia no nos da lo que merecemos y la gracia nos da lo que no merecemos. Muy parecidas, pero muy diferentes. Hay una diferencia en cuanto al modo de lograr cada una de ellas, hermanos. La misericordia debe ser tomada. O sea, yo tengo que decir, Señor, yo creo que tú me has perdonado. Yo creo que tú me has limpiado. Yo creo, Señor, que tú ya pagaste por mí en la cruz. Tomo esa misericordia, Señor. O sea, eso que no merezco, lo tomo por fe, porque el Señor me la ha extendido, ¿verdad? Ahora, la gracia, hermanos, debe ser buscada según la necesidad. O sea, la gracia yo la busco no para mi culpa del pasado, sino la gracia yo hoy la busco para el hoy. El Señor Jesús dijo, cada día trae su propio afán. No os preocupéis por mañana, preocupaos, ¿verdad?, por hoy. El Señor también dijo, Padre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, nuestros pecados. Entonces aquí, amados, es un gran alivio, un gran aliento, lo que el escritor de Hebreos, ¿verdad?, nos acaba de enseñar en estos 3 versos. Tendríamos que hablar muchas cosas, pero hermanos, al menos entendemos, ¿verdad?, la idea de cómo nos expone, ¿verdad?, el escritor de Hebreos, el sumo sacerdocio de Jesús. No hay otro intercesor como Él. Y es nada más a través de Él que venceremos las tentaciones. Es nada más a través de Él que vamos a poder entrar al trono de la gracia, recibir misericordia, recibir, ¿verdad?, la ayuda en el oportuno socorro. Podemos entender que Él nos comprende, nos entiende, porque Él pasó las mismas tentaciones que nosotros, pero las venció sin pecado. Y ahí radica, hermanos, entonces, cómo nosotros podemos aferrarnos a lo que creemos. Tenemos un Dios que nos ama, que es justo, que es santo, que es puro, pero que tiene misericordia y gracia con los que se arrepienten y buscan su perdón. Pero ya hemos visto en los otros versos anteriores que también, hermanos, no deja entrar a su reposo a quien no le obedece. Entonces aquí es, acerquémonos confiadamente y recibamos de Él, ¿verdad?, la misericordia. Señor, cuán grande eres, Señor. Qué Dios, Señor, como tú. Qué Salvador, Señor, como tú. Quien, siendo santo y puro, dio su vida por nosotros, los pecadores inmerecedores de nada, Señor Jesucristo. Pero tú te diste como cordero y fungiste como sumo sacerdote. Y es por ti que podemos entrar ahora, Señor, con confianza al Padre y recibir, Señor, sus bendiciones. Ayúdanos a que a través de ti venzamos toda tentación, Señor, y podamos vivir sin culpa de pecado, bendito Dios. Nuestro Salvador y Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde. Amén y amén. Dios los bendice, amados.